y considero los hogares, las empresas no financieras, el sector financiero, las autoridades monetarias, gobierno y el resto del mundo. Para las matrices intrasectoriales me baso en la caracterización de Bhatia y Bayoumi, según la cual considera que el sistema financiero se divide en sistema financiero central, compuesto por los intermediarios que tienen un respaldo del Estado, que son las instituciones de depósito, típicamente los bancos comerciales, y las empresas esponsoriadas por el gobierno. El sistema periférico, que son los agentes que se financian con recursos propios, que son los fondos de pensión, los fondos mutuos de inversión y las compañías de seguro, y el resto son los agentes en las sombras. Luego identifico, o especifico, mejor dicho, el criterio de agregación de los instrumentos. Las fuentes de datos trabajan con algo de 27 instrumentos, yo los agrego en 15 para armar las matrices de la economía, y en 7 para armar las matrices intrasectoriales. Y a partir de eso especifico las restricciones de riqueza que dan lugar a estas matrices. Bueno, no sin algunos problemas empíricos. En primer lugar, al tratarse de un periodo de 39 años, tuve que usar varios informes de la Reserva Federal, y aunque estos informes son súper detallados, tuve un problema de que iban variando de vez en cuando los criterios de agregación de agentes y activos, así que eso me hizo tomar algunas decisiones para definir mis criterios. Después, como se trata de un sistema financiero tan desarrollado, todos los agentes y sectores tienen tanto activos como pasivos del mismo instrumento, así que para armar las matrices considero las cuentas en términos netos, y en algunos casos el análisis lo hago en términos brutos para no subestimar las magnitudes. Después, el patrimonio financiero neto no surge por diferencia como en el marco de consistencia de stocks, sino que son las cuentas que están asociadas a la financiación con fondos propios, típicamente son las acciones corporativas y no corporativas, y las reservas de los fondos de pensión, compañías de seguro, y las cuotapartes de los fondos mutuos de inversión. Después aparecen algunas discrepancias patrimoniales, es decir que si bien a nivel agregado activos es igual a pasivos más patrimonio neto, a nivel sectorial esto no se cumple en todos los casos. Hay algunos desequilibrios en algunos mercados financieros, es decir que las sumatorias horizontales no me dan 0 en todos los casos, y finalmente no puedo incluir la fila del capital físico porque no se presentan los datos. Aún así, considero que, siguiendo a Easterly, considero que el análisis es válido, así que me animo a analizarlas de acuerdo a la metodología diseñada en el capítulo anterior. Encuentro que se verifica el crecimiento de las finanzas, también se verifica el crecimiento de los fondos de inversión y ahorro, se verifica la mayor preferencia por el mercado, tanto a nivel de sectores como a nivel intrasectorial del sector financiero. En particular, es sobresaliente lo asociado al mercado que están las inversiones del sistema periférico, en línea con la explicación a la Minsky de la crisis. No se observaron agravamientos de los ratios de endeudamiento y apalancamiento. Bueno, esto Bhatia y Bayoumi también estudian estas cuentas y llegan a conclusiones similares, y no pude estudiar el descalce de plazos porque las cuentas no distinguen entre activos de corto y largo plazo. Sí se verifica el crecimiento del sistema financiero en las sombras, sobre todo a partir de la década de los 90, y también, por último, se verifica el crecimiento del proceso de securitización desde sus 3 perspectivas de análisis. En particular, respecto de los títulos respaldados por activos, se observa que estos eran el 7% del total en el 75, y antes de la crisis este porcentaje asciende al 45%, es decir que antes de la crisis casi la mitad de los títulos de deuda de la economía eran títulos respaldados por activos. Así que, entonces, se logran corroborar 5 de los 7 procesos desestabilizantes que permite testear la metodología de análisis, y por eso, en conclusión, considero que, en términos generales, la crisis podría ajustarse a la teoría de Minsky. No obstante, no estoy en condiciones todavía de pasar a la etapa de reflexiones finales, porque me quedó el proceso 8, que era el que estaba
relacionado con la mayor interconexión entre los intermediarios financieros sin poder testear. Así que de ese punto me ocupo en el capítulo 5, que es el último capítulo del trabajo. Entonces, el quinto objetivo específico de la investigación es desarrollar una medida cuantitativa de interdependencia de los intermediarios financieros que pueda ser estudiada a partir de la metodología de Fanelli y Frenkel. Y para completar el capítulo de contrastación empírica, pretendo también corroborar su crecimiento en el caso de la crisis. Para hacer esta medida cuantitativa me baso en el análisis de correlación canónica. Bien. Antecedentes. No encontré, al menos al momento en el que hice el trabajo, antecedentes sobre la medición de la interdependencia financiera, entendida como la asociación entre las hojas de balance de los distintos intermediarios financieros. Sin embargo, sí encontré antecedentes, que son estos, que utilizan la metodología de análisis de correlación canónica para medir el grado de asociación entre los activos y pasivos de los bancos comerciales, por ejemplo. Esta técnica es una técnica estadística para medir la asociación entre dos grupos de variables. Lo que hace es armar combinaciones, pares de combinaciones lineales de las variables de cada uno de los conjuntos, tal que esta correlación sea máxima. El tema es que este coeficiente de correlación, así calculado, brinda una medida del grado de asociación entre las combinaciones lineales y no entre las variables subyacentes, que es lo que nos interesa. Para poder medir este grado de asociación, entonces, la literatura destaca que hay que construir sucesivos indicadores de bondad de ajuste. Primero, lo que hay que hacer es estudiar el grado de bondad de ajuste de una combinación lineal con sus respectivas variables, bueno, de ambas. Luego lo que se hace es se eleva al cuadrado este coeficiente de correlación canónica y eso brinda una medida de la bondad de ajuste de una combinación lineal a la otra. Si se multiplican estos R cuadrados, se obtiene una medida de bondad de ajuste de las variables de un grupo con la combinación lineal del otro grupo de variables, y si se agregan todas estas R cuadrados a lo largo de todas las dimensiones de análisis, sí se obtiene una medida de bondad de ajuste de las variables de un grupo respecto de las variables del otro grupo. Las variables observables, que son las que importan. Entonces, lo que yo hago es aplicar este análisis de correlación canónica al estudio de las hojas de balance de los intermediarios financieros. Concretamente, entonces defino que un grupo de variables son los activos del sector o del sistema financiero central, del sistema financiero periférico y del sistema financiero en las sombras, y el otro grupo de variables son los respectivos pasivos. Y calculo el índice de interdependencia financiera como el promedio entre los últimos R cuadrados que dije, es decir, el promedio entre la variabilidad de los activos explicada por la de los pasivos y la de los pasivos explicada por la de los activos. Considero que esto es un indicador de la interdependencia de los intermediarios financieros porque representa la proporción promedio en la que los activos intrasectoriales se corresponden con pasivos intrasectoriales y no con los pasivos del resto de los sectores de la economía. Así que paso a la etapa de estimación para el caso de la crisis. Armo la base de datos con la misma metodología que ya expliqué. La única salvedad acá es que voy a tratar con un criterio de desagregación de instrumentos lo más amplio posible. Tengo 25 instrumentos que van a ser las observaciones para el análisis. Tengo el sistema central, periferia y sombras, así que tengo dos grupos de variables con 3 variables cada uno y 39 años de análisis. Y el principal resultado que encuentro es que se puede corroborar el crecimiento de la interdependencia de los intermediarios financieros en el largo plazo. Asimismo, esta técnica brinda información sobre la naturaleza de esta asociación, que está en línea con la explicación a la Minsky de la crisis. Por ejemplo, se observa que a partir de la década del 90, que es cuando el sistema financiero en las sombras empieza a ser más importante, la causalidad va desde los pasivos hacia los activos. Y otros detalles que expliqué en el trabajo y por cuestiones de tiempo no voy a avanzar.
Así que considero que el análisis de correlación canónica permite cuantificar el grado de asociación entre las hojas de balance y los intermediarios financieros a partir del enfoque de Fanelli y Frenkel, y de esta manera me permite completar la metodología de análisis diseñada en el capítulo 3. Asimismo, se verifica su crecimiento en el largo plazo, así que también permite completar la etapa de contrastación empírica del capítulo 4. En conclusión, y en términos generales, considero que la crisis podría ajustarse a la teoría de Minsky. Y ahora sí, estoy en condiciones de pasar a la etapa de reflexión final. La idea entonces es ver si el logro de los objetivos específicos de cada uno de los capítulos permite comprobar la hipótesis de la investigación y de esta manera alcanzar el objetivo general del trabajo. Bueno, los objetivos específicos de la investigación, en términos generales, se pueden alcanzar. El capítulo 1 muestra que la naturaleza de la crisis es endógena. El capítulo 2 muestra que la teoría de Minsky permite estudiar crisis endógenas como la de la crisis. El capítulo 3 y el 5 muestran que la metodología empírica de Fanelli y Frenkel permite detectar la formación de crisis del tipo de Minsky, y cómo el capítulo 4 y 5 muestran que en términos generales la crisis se condice con la teoría de Minsky, se podría asumir que la metodología de Fanelli y Frenkel permite detectar la formación de crisis similares a la del 2008-2009. Es decir, que en términos generales sí se podría validar la hipótesis de la investigación. Concretamente, el análisis empírico de las estructuras financieras desde la perspectiva de Fanelli y Frenkel podría contribuir a advertir algunos síntomas de la formación de crisis del tipo de la del 2008-2009. De modo que esto me permite alcanzar el objetivo de la investigación. Concretamente, el objetivo de la investigación era proveer herramientas metodológicas que ayudaran a prever la formación de crisis como la del 2008-2009. En la investigación se realza la validez de la metodología empírica de Fanelli y Frenkel. Esta fue una metodología diseñada para estudiar la estructura financiera de economías latinoamericanas de la década del 70 y 80, y con esta investigación se realza la validez de esta metodología para estudiar sistemas financieros más desarrollados y problemáticas más actuales. Asimismo, se provee una metodología para detectar algunos de los síntomas de crisis financieras como esta. Concretamente se explicitan 10 indicadores de inestabilidad y se diseña una medida cuantitativa de la interdependencia de los intermediarios financieros. Sin embargo, Sin embargo, la investigación tiene algunas limitaciones. Por un lado, en el capítulo de caracterización de la crisis se destaca la relevancia de los desbalances globales y de la política monetaria, que luego no se continúa con el análisis de estos factores determinantes de la crisis. Asimismo, como me señala Danilo, existen visiones alternativas de la crisis que, si bien son alternativas, son ampliamente reconocidas por la literatura, que no son tenidas en cuenta en la caracterización de la crisis y podrían reflejar factores determinantes de la misma que, bueno, no los estaría estudiando. Y no desconozco las limitaciones empíricas que tuve al momento de armar las matrices, que también pueden incidir sobre los resultados del análisis de correlación canónica, sobre todo el tema de las inconsistencias en las ecuaciones patrimoniales. Igualmente, para el caso del sistema financiero, estas ecuaciones daban bien. Y bueno, tampoco desconozco que dos de los procesos financieros determinantes no los pude contrastar. Aún así, considero que se desprenden algunas recomendaciones de la investigación. En particular, recomiendo el estudio de las estructuras financieras a partir de esta metodología empírica, concretamente siguiendo estos 10 indicadores de inestabilidad que propongo a lo largo del trabajo, y también orientado a detectar futuras y otras fuentes de inestabilidad. Otras, como por ejemplo el descalce de monedas, que mostró ser relevante en la crisis nuestra del 2001 y en las crisis de los 90, asiáticas,
Y también, como de acuerdo a la teoría que sigo, la inestabilidad es intrínseca y en épocas de estabilidad se van a volver a gestar procesos inestables. Es necesario hacer un estudio que permita detectar posibles innovaciones financieras y agentes financieros nuevos que generen estos problemas. Asimismo, la elaboración de las matrices me permite, no sé, sugerir algunas pautas para la recolección de datos estadísticos. Es fundamental contar con una metodología clara de cuál es la recolección de datos para poder hacer un empalme consistente de las series. También es importante contar con una amplia desagregación de agentes para poder llevar adelante distintos estudios intrasectoriales, no solo del sector financiero. Y también es importante contar con una amplia desagregación de activos, no solo por tipo de instrumento, sino por denominación, plazo de vencimiento e idealmente por el agente emisor. Claramente reconozco las limitaciones de un sistema de este tipo. Y finalmente, planteo algunas posibles líneas de investigación futura. Tal vez la más interesante surge a partir de las recomendaciones de Danilo también. En esta tesis se remarca la relevancia de los procesos financieros que generan las crisis, así que tal vez sería interesante avanzar en el diseño de marcos de políticas regulatorias y de medidas para administrar el saneamiento de las hojas de balance. Para esto, bueno, está la literatura que me sugiere Danilo. También sería interesante estudiar cuáles son estas otras visiones alternativas de la crisis, no solo para usarlas como punto de comparación, sino también orientado a detectar posibles desequilibrios que se puedan estudiar en este marco empírico. Se pueden estudiar cuáles son las causas y procesos más importantes a partir de modelos econométricos, y una vez identificadas estas causas, intentar también, ¿no?, desarrollar o proponer medidas regulatorias, sino como, claramente no para eliminarlos, pero aunque sea para contenerlos. Se puede extender el análisis de correlación canónica para estudiar la relación con el resto de los sectores de la economía, y también el marco de consistencia Stokes puede servir de base para la formulación de modelos de base contable. Y bueno, esto sí, ya es todo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Marina. Acá vendría el momento del aplauso virtual, que no vamos a hacer mucho, pero imagínatelo, digamos, en este, Me lo imagino. en este momento. Ahí está, algunos están aplaudiendo y otros se sonríen. Bueno, vamos a dar espacio entonces ahora a los jurados, ¿sí? Como es habitual, comenzamos con los jurados externos, comenzamos con el doctor Lindman. Emiliano, es el espacio para tus comentarios y preguntas para Marina. Dale, ahí desactivé ahí activé el micrófono. Bueno, perfecto. Muchas gracias a Marina por la tesis. Voy a tratar de ver si me puedo ordenar. Tengo los comentarios anotados entre la presentación y la lectura del trabajo. Me gustó mucho el trabajo y el esfuerzo de recolección de datos que haces. Yo creo que es el aporte central. Voy a ver primero si te puedo pasar algunos comentarios que tienen más que ver con el marco teórico. Con respecto al marco teórico, yo apunto en relación a la primera sección, calculo que esto es lo que te comentaba Danilo también antes de la presentación, que hay una literatura que obviamente se hizo más famosa después de la crisis, que ha intentado de alguna forma incorporar una serie de grandes elementos quizás olvidados en los modelos de equilibrio general más comunes que se utilizan, que me imagino que se refiere al trabajo de Bianchi que citás al final, y bueno, toda esa literatura yo creo que vale la pena rescatarla, comentarla. Digo, no tengo tampoco una objeción muy grande en cuanto a los comentarios del estilo la literatura no pudo prever la crisis y todo ese debate. Me parece que sí, había una ausencia bastante importante de las hojas de balance, el rol de los intermediarios financieros y todo esto, que obviamente está en el centro de tu tesis y que a veces pasa desapercibido.
Después hay alguna cuestión sobre perdón, en el capítulo 1 se menciona mucho la hipótesis del savings glut y de los desbalances globales. Esto es una opinión personal, pero capaz que te sirve como algún disparador para futuras reflexiones o trabajos. Yo creo que la visión de los savings gluts no es mi explicación favorita del problema, porque digamos, los intermediarios financieros, puede haber una situación en la cual hay agentes tomando posiciones de riesgo con equilibrio de la cuenta corriente. O sea, creo que, por ejemplo, Europa tiene una altísima exposición al riesgo del sistema financiero norteamericano, y si vos mirás las cuentas corrientes, uno no observa que Europa esté con superávits de cuenta corriente y, digamos, como la contrapartida del déficit norteamericano. Entonces, en realidad lo que por ahí a veces es más interesante mirar son los flujos de capital brutos, no los flujos netos. Y eso es algo que incluso creo que el BIS ha hecho muchos trabajos. El BIS, entre paréntesis, también ha hecho muchos trabajos sobre los efectos de las hojas de balance y cómo eso tiene efectos sobre la dinámica de los ciclos y cosas por el estilo. Pero bueno, eso me parece que es un punto importante. Yo no soy un gran fanático de la hipótesis del savings glut. Después, en el capítulo 2, el tema Minsky versus los austríacos, yo creo que ese es un tema, creo que Lei Junghufud y toda esa escuela, llamémosle, lo ha tratado. Me parece bien que esté en la tesis, que lo discutas y lo trabajes. Yo no sé si es la parte más original. Después tengo quizás algunos matices que me gustaría ponerlos a consideración. Yo no sé si llamaría que la explicación austríaca es una explicación endógena de la crisis, porque en realidad en el modelo austríaco hay como una especie de elemento perturbador que es la política monetaria, digamos. Entonces, la explicación del ciclo como un proceso endógeno, no estoy del todo, digamos, convencido, a lo mejor es porque no estoy demasiado, digamos, versado en esas discusiones. Y después la otra impresión que me da de la lectura de ese capítulo es que es obviamente una decisión del diseño de la tesis. Por ahí estaría interesante que explores otras aristas de este debate. Quizás en la tesis yo como que sentía cuando la leía que quizás hubiese sido interesante una discusión de cuál es la literatura que no vio la crisis, en lugar de cuáles son estas dos literaturas que supuestamente tienen la capacidad de ver la crisis. Con respecto a Minsky, es todo un tema decir si uno realmente está aprobando la teoría de Minsky, porque Minsky no tiene digamos, si bien tiene esta famosa definición de especulativo, calzado y Ponzi, no sé cómo traducirlo, hedge, no está claro exactamente cómo uno mide eso. ¿No? Entonces yo tampoco soy un experto en esa literatura, pero entiendo que ir desde los datos a la teoría de Minsky es todo un tema. Yo creo que en tu trabajo empírico hay un montón de medidas muy buenas para explorar y para entender, digamos, si una economía es más o menos frágil. Me cuesta, o en todo caso tengo menos claro, si esto realmente está corroborando o refutando lo que dice Minsky, que de todas formas no es algo que me preocupe demasiado. Con respecto a la literatura stock flujo consistente, yo creo que efectivamente esto es algo que Fanel y Frenkel han trabajado mucho. También es algo que se ha trabajado mucho, digamos, hay toda otra literatura, si querés, más post-keynesiana, Godley, Lavoie, otros autores que no están en la tesis. Supongo que los conocés, no sé, digamos, o no, pero bueno, es simplemente es la misma, creo que es el mismo marco. Yo creo que es un marco, digamos, o como es un marco contable muy riguroso, es difícil que alguien no vea un valor en tratar de reconstruir el esqueleto de hojas de balance como lo haces. Después, con respecto a las medidas empíricas, yo creo que tu tesis, como ya es un trabajo monumental, armar toda la hoja de balance de un solo sistema financiero tan complicado como es el de Estados Unidos, tiene como la limitación de que estás analizando un evento histórico. Entonces, lo que uno tiende a preguntarse, si yo tuviese a mi disposición todos los datos de todo el mundo, de todos los bancos centrales y de todos los eventos, la pregunta sería, todas estas medidas que estás construyendo, ¿cómo se desempeñan en algún otro contexto, en alguna otra crisis, en algún otro país? Que yo entiendo que no lo podés contestar con los instrumentos que construiste, tendrías que escribir otra tesis, pero como pregunta, se me ocurre que
cuál sería la validez externa del análisis, y si de alguna forma quizás tus futuras investigaciones pueden moverse hacia tratar de ver si podemos efectivamente transformar estas medidas en algo que nos permita detectar o no detectar crisis. Entonces, como primera, digamos, si querés, sugerencia, se podría ver si alguna de las medidas que construís, podés incluso tomar la muestra que vos tenés y ver si construyéndola, por ejemplo, no sé, entre 1980 y 2000, si esa medida te permitía anticipar lo que iba a pasar o te daba algún indicio de que se estaba generando algún grado de fragilidad o algo por el estilo, digamos. Que creo que es lo que la gente que hace estos indicadores para tratar de ver si tienen alguna capacidad de predecir fuera de la muestra, como se suele decir. Después quizás podría ser útil para los lectores, perdón, creo que con este término, por ahí estoy siendo demasiado denso, pero es un comentario más. No hay problema, Emiliano, adelante, tranquilo. Para los lectores por ahí está bueno cuando leen este tipo de trabajo tratar de entender por qué este indicador que estás construyendo es mejor que otros indicadores. Entiendo que hay limitaciones de datos y metodológicos que hacen que te inclines por este y no por otro, pero a veces lo que es más útil, o lo que puede ser muy útil a la hora de leer esto es, bueno, ok, ¿por qué las cargas canónicas son mejores mejor medida de la asociación que hay que, por ejemplo, un test de causalidad tradicional, una medida de correlación más estándar? O sea, esto está bueno que por ahí lo compares o lo pongas en el ring con otras medidas que se han intentado, y si efectivamente no hay nada hecho al respecto, tratar de ver qué se puede, digamos, decir de los indicadores que estás construyendo. Pero bueno, salvo esos detalles que son los que más me llamaron la atención, te felicito por la tesis, y muchas gracias. Y si se me ocurre algo más, te aviso, pero es lo que tengo anotado por ahora. Bueno, gracias. Bien, Marina, no sé si querés hacer alguna respuesta a los comentarios de Emiliano. No, bueno, muchas gracias por las sugerencias. La verdad que las aprecio. Solamente lo único que, por ahí, en relación a lo que me decías de la endogeneidad, de las crisis, de los austríacos, y humildemente lo que yo encontré es que esta gente considera ya de por sí que el sistema fraccionario genera toda esta dinámica. Así que desde esa perspectiva tal vez es que se me ocurre que lo pueden considerar endógeno los que adhieren a esta teoría. Nada más, eso era algo que había leído alguna vez. Bárbaro, muchas gracias, Marina. Bueno, vamos a dar lugar ahora al segundo jurado externo. Danilo, es tu espacio para comentarios y preguntas para Marina. Bueno, gracias. Gracias realmente por la invitación a participar de la defensa de la tesis tuya, Marina. La verdad que, bueno, felicitaciones también. Me pareció bien interesante, más que todo, digamos, para alguien viniendo más quizás de otro tipo de literatura o más como outsider. Nada, primer punto, bueno, un poco lo que decía justamente Marina, ¿no? De por ahí teorías alternativas que intentan explicar crisis y, por ejemplo, medidas regulatorias, en particular política macroprudencial, que ahí justamente Emiliano también mencionaba que el BIS ha venido trabajando, siempre ex post, ¿no? Como la mayoría de los economistas, ¿no? Siempre ex post, pero digo, hay mucha literatura que gira en torno, por ejemplo, a mecanismos en particular, ¿sí? Es decir, cuáles son los mecanismos micro que llevan, por ejemplo, a dinámica de crisis, ¿sí? Y ahí hay bastante literatura que se enfoca, por ejemplo, en externalidades, ¿sí? Entonces, ¿cuáles serían de alguna manera las fallas de mercado, si se quiere, las fallas de mercado que generan crisis, ¿sí? Entonces, por ahí sería interesante discutir dentro del marco de la disertación, digo, bueno, ¿cuáles son los mecanismos, no? Los mecanismos de transmisión de las crisis y cuáles son justamente los agentes, como también decía precisamente Emiliano, digo, tenés un shock que es la política monetaria, tenés diversos drivers, cuáles son los mecanismos intrínsecos, como por ejemplo se me ocurre externalidades o, digo, no sé, mismo no solo dentro de precios, sino dentro
de la misma cantidad de los activos. También justo Emiliano mencionaba también, hay bastante literatura sobre flujos de inversión extranjera directa brutos, más que ver los netos, ese tipo de cosas. Entonces, uno de los mecanismos que lo mencionaba justamente como literatura alternativa, y eso tiene que ver con la teoría, y con la parte empírica, que me parece bien interesante también, digo, un enorme laburo con datos y armado de matriz, etcétera. Digo, yo por ahí, lo que por ahí estaría bueno es, por ejemplo, hacer ejercicios concretos. Digo, se me ocurre, por ejemplo, mostrabas dentro del capítulo 5 todo lo que fue el crecimiento de los indicadores de interdependencia intermediarios financieros, pero por ahí preguntas que pueden surgir, bueno, ¿hay algún umbral, por ejemplo, al nivel de esos indicadores que por ahí mostraste recién? Digo, ¿cuál sería el umbral que vos por ahí ves? Mismo también por ahí relacionado con lo que decías vos, Emiliano, de decir, bueno, si lo relacionás en otro contexto histórico o en otro contexto de set de países, bueno, digo, eso se puede hacer, digo, de alguna manera más rigurosa, pero al menos en ese ejercicio que tenés capítulo 5, digo, uno se podría preguntar, bueno, ¿hay gatillos, hay triggers que hagan que el crecimiento de tales indicadores puede generarte una crisis o pueden pueden generar justamente el trigger de la crisis? Entonces, por ejemplo, una pregunta que uno quisiera hacerse, bueno, ¿qué pasa si estando, el estándar análisis de contrafactual, ¿sí? ¿Qué pasa si estás en el 2004, 2005 y ves esa dinámica, ¿sí? ¿Qué haces en ese punto? Es decir, como también hay bastante literatura que habla sobre el optimal stopping point, o sea, ¿cuál es el punto óptimo para parar y decir, bueno, algo tiene que cambiar de la política, sea de la política monetaria, sea de la política regulatoria, sistemas financieros internacionales, o lo que fuera, pero digo eso, es decir, focalizarse, y eso por ahí puede ser quizás interesante para, no sé, para un paper adicional o para un ejercicio en particular, sobre, bueno, si hay umbrales para eso, si hay ciertos niveles o tasas de crecimiento bajo las cuales uno podría pensar, bueno, la política, o habría espacio de política, sea internacional o a nivel de una economía en particular, para justamente volver atrás. Y la pregunta que uno se hace es, si uno vuelve atrás, si no se hubiera generado una crisis tal vez peor, ¿sí? Pero bueno, eso ya es un análisis, digo, de contrafactual, pero me refiero a tratar al menos de quizás discutir eso, y poner en términos de números, por ahí puede ser interesante eso, ¿no? Creo que, después los indicadores también uno puede discutir bastante qué tipo de indicadores, uno puede hacer, no sé, análisis de componentes principales primero y después hacer un ejercicio de si esos componentes, por ahí ya lo habrás visto antes, etcétera, pero básicamente me parece por la parte teórica esto de la literatura más del estilo, bueno, mecanismos y análisis micro y dinámico, ¿sí? Que lo mencionaste, y bueno, y de la parte empírica es eso, es tratar de encontrar triggers o drivers en particular que puedan generar crisis de esos mismos datos, ¿no? De esos mismos números. De más, felicitaciones, obviamente. Buenísimo. Bien. Marina, tu comentario para responder. Muchas gracias, Danilo, muchas gracias por los comentarios también, por la literatura que me sugerís. Eso te quería agradecer, y bueno, sí, son cosas por ahí que podría, bueno, no, en este momento no las tuve en cuenta, pero pueden resultar muy, muy enriquecedoras seguir trabajando en estos aspectos. Bien, bueno, por último vamos a escuchar los comentarios y preguntas del jurado local, del doctor Tomé. Fernando, adelante. Sí. Hola Marina, felicitaciones primero. Llegó el gran día al final que tanto estabas esperando. Y me parece, mi comentario va a ir por otro lado. Entiendo los comentarios que hicieron tanto Emiliano como Danilo y son muy, muy, muy al punto. Es difícil testear un contrafactual, que en realidad es una relación causal o un modelo explicativo. Pero a mí, y entiendo, y creo que encontraste algunos elementos interesantes que pueden contribuir a la explicación. No necesariamente quiere decir que se descartan, por ejemplo,
la existencia de factores exógenos que dispararon la crisis. Y ahí me lleva a lo interesante de la situación en la que estamos hoy, que cuando terminaste la tesis no había pandemia, y ahora tenemos una pandemia, y a mí me parece que las analogías son fascinantes. O sea, hoy yo mirando a la luz de lo que ocurrió con el COVID-19, miraría cuál es el R0 del sistema financiero. Y creo que eso sería una cosa muy interesante para estudiar, porque claramente se vería ahí, si uno piensa que el sistema financiero funciona como una network, donde hay distintos grados de conectividad, entonces lo que vos estás mostrando es la existencia de algunos nodos muy conectados, que cuando reciben un shock, se dispara y afecta a muchos otros nodos de la red. A mí me parece que un análisis de ese tipo sería muy interesante de hacer, y particularmente ver los grados de conectividad que tienen cada uno de los componentes de la red. Obviamente esto no refiere al trabajo que hiciste, que está muy bueno, sino a trabajo futuro que se podría hacer. Dado que trabajás con esta visión de matriz del sistema, claramente esa matriz se puede traducir en un grafo. Y entonces se pueden estudiar las propiedades de ese grafo. Pero bueno, todo eso es trabajo a futuro. Felicitaciones por haber llegado a esto. Gracias, Fernando. Marina, ¿quieres hacer algún comentario respecto a lo de Fernando? No, te agradezco la sugerencia y el apoyo, Fernando, gracias. Bueno, nada. Bueno, vamos a darle ahora un espacio al director de tesis, al doctor Jorge Bassi, para que haga algún comentario sobre el proceso de trabajo y defensa. Bueno, muy poco. En primer lugar, agradecer al jurado la predisposición para participar en la lectura y la evaluación de la tesis de Marina, a Danilo, a quien no conocía, pero le escribí y rápidamente se mostró dispuesto, pese a que no tenía vinculación con el departamento y demás. Y lamentablemente la pandemia nos impidió que estuviera acá, porque una de las cosas que hablamos en nuestros primeros emails intercambiados era que en el Día de la Defensa iba a venir, iba a hacer también algo acá en el departamento, o dejamos abierta esa posibilidad, así que muchas gracias. Emiliano no es debutante, porque en las últimas 2 tesis que dirigí ha sido jurado, así que otra vez muchas gracias. Y bueno, me resulta ocioso agradecerle a Fernando, porque la mayoría de los que estamos participando de esta reunión somos del departamento y sabemos que Fernando es alguien que está siempre predispuesto a todas las posibilidades y todos los temas de la economía les resultan atractivos y nos mueven a participar. Así que a los 3 muchas gracias, y sobre todo porque los agarro ahora en un momento donde las circunstancias hacen que, supongo, en sus tareas docentes tengan alguna carga adicional con estos mecanismos de clases virtuales y demás. Así que gracias de nuevo. A Marina, la primera cosa que se me viene a la cabeza es más de un viejo, porque acá todos son mayoría de jóvenes, pero había una vieja propaganda de cigarrillos Virginia Slim que decía: has recorrido un largo camino, muchacha. Y creo que Marina, si miro las primeras cosas que intercambiamos para su tesis de doctorado, tiene más de una década de antigüedad, pero debe ser dicho que cuando empezamos estaba en el sector privado, después le pasaron cosas en la vida, algunas fantásticas, como la llegada de Bruno y demás, y en algún momento pensé que ya no, la cosa no iba a continuar, pero después de algún tiempo, tal vez prolongado, volví un día sorprendentemente a decir que iba a seguir trabajando, cosa de la que razonablemente dudé, y hoy veo que estaba profundamente equivocado.
con respecto a los puntos que se discutieron a modo de anécdota, de la misma manera que Emiliano, yo dudaba mucho del tema de los austríacos, pero cuando empezamos a trabajar yo le comenté una cosa que me había dicho José Fanelli, que fue el director de mi tesis de doctorado, y que cuando un día me dijo, bueno, basta, y sentate y empecé a escribir, me dijo, mira, a partir de este momento, cuando escribís vos estás igual que Tobin. Tobin era un autor importante en mi tesis, y dice, empezás a escribir y estás a la altura de él. Y yo le comenté esto a Marinés y lo tomó en serio, porque si bien fue extraordinariamente receptiva a todas las sugerencias a lo largo del tiempo que hemos trabajado, cuando vino con la propuesta de los austríacos yo no estaba para nada convencido. Intenté disuadirla, pero se mantuvo firme y me dijo que le parecía una alternativa para comparar. Habíamos en la otra literatura que no vio la crisis, bueno, en el trabajo que quería ella no la incluimos porque sabíamos que era una literatura de gente que no cree que pueda haber crisis. En el límite algunos hasta ponen mala cara si uno menciona la palabra burbuja. Entonces ella decidió que era bueno contrastar contra. Y la verdad que me convencí solo cuando me dio el borrador del capítulo. De manera que agradeciéndole nuevamente al jurado y felicitando a Marina, que es excluyentemente la responsable del trabajo, no tengo más que agregar. Gracias. Bueno, muchas gracias, Jorge. Para finalizar este acto de defensa, vamos a dejarle las palabras finales a Marina. Bueno, gracias, Jorge, gracias porque, bueno, como dijiste, hace como 10 años que empecé con esto y, bueno, vos te jubilaste y seguís acá, así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias bueno, obviamente a los 3 jurados, a Fernando, sobre todo porque también siempre estuvo, y a Emiliano y a Danilo, que bueno, nada, ¿no? En estas situaciones en las que todos tenemos otras cosas que hacer, se tomaron el tiempo de leer la tesis y de hacerme unas sugerencias súper valiosas, y bueno, obviamente de estar acá. Así que, bueno, gracias. Bueno, a ver si le podemos dar un aplauso a Marina, aunque sea virtual. Bueno, muchas felicitaciones, Marina. Bueno, con esto damos por finalizada la primera etapa, digamos, del acto oral y público de defensa. Lo que vamos a hacer ahora es que quienes quieren pueden retirarse y quienes quieren pueden permanecer en sala de espera, que yo los pondría, y vamos a dejar que el jurado debata, y bueno, luego vamos a dar lectura al acta y bueno, y hacer el cierre. Ahora todos los que no son miembros del jurado, los voy a poner en la sala de espera. ¿Sí? Bueno, ¿están todos ahí? Marina, ¿estás? Acá estoy. Jorge sí. también. Sí, acá estoy. Perfecto, bueno, ya deliberó el jurado, así que ahora vamos a proceder a dar lectura al acta de defensa, y después si quieren hacer algún comentario final, como para cerrar el acto, ¿sí? Marina, vamos a proceder a dar lectura al acta, ¿sí? Okay. Bien. En la ciudad de Bahía Blanca, a los 12 días del mes de mayo del año 2020, se constituye por videoconferencia el jurado integrado por los docentes, doctor Emiliano Liebman, doctor Danilo Truquín y doctor Fernando Abel Tomé, designados para entender en la defensa de tesis sobre la crisis financiera internacional 2008-2009 desde una perspectiva stock-flujo, elaborada por la magíster Marina Tortul, DNI 28-379-710, para optar al grado académico de doctor en Economía. Participan de la defensa en representación del Departamento de Economía, la directora decana, doctora Andrea Susana Castellano, el secretario de Investigación y Posgrado, doctor Pablo Daniel Montervianesi, y la secretaria de Relaciones Institucionales y Extensión, doctora Gabriela Silvana Cristiano. Habiendo escuchado la exposición por parte de la postulante, se deja establecido lo siguiente. La tesis constituye un trabajo de investigación idiosincrático de gran valor y sin duda servirá de base para las futuras investigaciones de la magíster Tortul. Sugerimos que la versión final y en trabajos futuros tenga en cuenta los comentarios recibidos en los dictámenes escritos y en la defensa oral.
Por lo tanto, el jurado considera el trabajo presentado sobresaliente, calificándolo con 10 puntos, felicitando a la Magíster Tultul por este logro. Firman doctor Danilo Truquín, doctor Emiliano Lindman, doctor Fernando Abeltome. Así que bueno, Marina, felicitaciones. Gracias. Muchas gracias. Bueno, damos un par de minutos para que si algún jurado o Jorge quiera hacer algún comentario final. Yo quiero hacer un comentario, bueno, agradecerles a Emiliano, a Danilo y bueno, a Fernando, y bueno, decirles tanto a Emiliano como a Danilo que esperamos que cuando esto pase podamos recibirlos ya en persona, tal vez para algún seminario o algún curso de posgrado, que la verdad nos vendría muy bien en apoyo a todas las actividades de posgrado que estamos haciendo. Así que gracias por el compromiso que asumieron. Gracias, Jorge, porque a pesar de haberse retirado hace un tiempo, sigue activo en muchas actividades del departamento y en una tan importante como es la dirección de una tesis doctoral. Y bueno, felicitaciones, Marina, sé del esfuerzo y de lo difícil que fue este camino, así que bueno, ahora a disfrutarlo y a festejar, que es algo muy merecido. Gracias, Andrea. Bien, bueno, con esto damos por finalizado el acto, felicitando a Marina, la nueva doctora del Departamento de Economía, y agradeciendo a todos por su presencia. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Gracias.